cada domingo. Yo no sé cuántos domingos van de este 2025, ya son varios o muchos. Pero si yo le pregunté el domingo pasado, si le pregunto el antepasado o si le pregunto hace 4 o 5 domingos, no nos vamos a recordar de todos. Pero Dios, en su palabra, quiere que recordemos sus maravillas, sus beneficios y cómo Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Ahora Dios nos tiene una palabra nueva y vamos a ponernos de pie para orar. Señor, en este domingo 23 del mes de marzo, Señor, aquí estamos, somos tus hijos, hemos oído tu palabra muchas veces, pero este es un nuevo día para nosotros, este es un nuevo amanecer, Señor, desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, respiramos, tomamos aire. Señor, desde ese momento te damos gracias porque tú eres el que envías el oxígeno, tú eres el que nos da la luz del sol, tú eres, Señor, el que sustenta nuestros pasos, el que nos ayuda, el que nos da la dicha y la bendición de poder vivir y levantarnos y caminar y poder oír y hablar y expresarnos. Señor, gracias, porque todas esas cosas, Señor, solamente vienen de ti, Padre. De nadie más que de ti, Señor. La gente a lo mejor dirá, no, yo tomo muchas medicinas, yo me cuido. Señor, pero si no es por tu perfecta voluntad, nada de eso tendría efecto, Señor. Tú eres el Dios que nos guarda y nos cuida siempre, Padre. Porque tú eres un Dios bueno y amoroso, Señor. Pero también eres un Dios justo. Y si yo he descuidado mi relación contigo, y si yo he descuidado la oración y tu bendita palabra, Señor, vendrán consecuencias. Pero ayúdame, Señor, a no descuidarme. Ayúdame a ser obediente a tu voz. Ayúdame a ser un hijo de Dios verdadero, un cristiano, un creyente, un discípulo tuyo, así como tú enseñabas en la palabra, en los tiempos que andabas en la tierra, Señor. Padre, ya dentro de algunos días estaremos en la Semana Santa, faltan pocos días, y por eso hoy empezamos, Señor, a estudiar y a aprender que tú eres el Cordero de Dios, que tú eres el que dio su vida en la cruz y que tú, Señor, sigues haciendo milagros. Ese milagro tan hermoso y tan necesario para la humanidad, al tercer día de tu muerte, que tú resucitaste, ese es un milagro hermoso, Señor. Y esos milagros siguen en nuestra vida todavía en este tiempo, Padre. Bendito y alabado seas, te adoramos y te bendecimos, porque eres glorioso, justo y verdadero. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. El tema, usted lo vio ahí al entrar a la iglesia, al entrar al templo, Cordero de Dios. Todos sabemos que desde los tiempos antiguos, cuando Moisés, un hombre que se llamaba Moisés, Dios lo levantó para guiar a mucho pueblo. Estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo. ¿Sí? La gente hacía sacrificios. La gente tenía que matar, sacrificar, no solamente matar, sacrificar. De hecho, con el sacrificio obviamente vendrá la muerte de forma inevitable.
Pero lo que Dios demandaba era que se derramara sangre. Es decir, usted ve cómo muere un animal o cómo es sacrificado un animal, pero si no se derrama sangre, no tendrá efecto el sacrificio. En la Biblia, cuando se derramaba la sangre, era lo que Dios pedía para perdón de los pecados. ¿Sí? Repito, estoy hablando de los tiempos antiguos. Ninguno de nosotros éramos de esos tiempos. Es decir, que el Señor, en su bendita misericordia, le habló a mucho pueblo, el pueblo de Israel. Vinieron los reyes, vinieron los profetas mayores, los menores, que los vemos en la Biblia. Pero Dios, hermano, había ya profetizado que vendría el Mesías, que vendría ahora sí el sacrificio verdadero. Claro que los que se hacían en los tiempos antiguos, los tiempos de Moisés, claro que también eran sacrificios verdaderos, pero solamente se cubría el pecado. Es como si yo ahorita me traigo una sábana y solamente cubro este florero, pero el florero ahí sigue, aunque esté tapado. Es decir, que los sacrificios de antes solamente tapaban el pecado. Ahora en Cristo Jesús, Cristo no solamente tapa el pecado, Cristo lo quita el pecado. Ya no está más, ¿sí? Y la Biblia también es clara y nos dice que ¿a dónde se van todos los pecados? Al fondo del mar. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él ya no se vuelve a acordar de ellos, ¿sí? Pero nosotros necesitamos venir a Dios con un corazón sincero, con un corazón verdadero de obediencia a Dios. Entonces el Cordero lo leemos como sacrificio en Ezequiel 46:13. Ezequiel 46:13. Dice así la palabra: y ofrecerás en sacrificio, ¿a quién, hermano? A Jehová. Ahí está bien claro, hermano, súper claro. Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto, ¿qué? Un cordero de un año sin defecto. Mire cómo también Dios era específico y claro en ese sentido. El animal o el cordero era de un año y no debía tener defecto, ¿sí? Usted dirá, ¿y quién determinaba eso? Pues los sacerdotes, la gente que estaba al cargo. Cada mañana lo sacrificarás. Esa es ordenanza de Jehová, ¿sí? Y viene la palabra cordero. Ahora, el cordero viene siendo ¿qué, hermano? El macho de la ovejita, ¿sí? ¿Estoy bien? La oveja es la hembra, el corderito es el macho, ¿sí? Bueno, aquí está ya la palabra. En el Antiguo Testamento estamos hablando, en el libro de Ezequiel, Jesús todavía no venía a la tierra y la gente debía ofrecer en sacrificio, ¿sí? Repito, ese corderito debía derramar su sangre para que entonces se tapara solamente el pecado. Es decir, si un padre de familia iba y él estaba a nombre de sus hijos, porque sus hijos habían pecado, el padre era el que tenía que llevar el corderito. Y al ser sacrificado y al ser ofrecido, Dios perdonaba el pecado de la familia, ¿sí? En el sentido, como les dije ahorita, que se cubría solamente el pecado. Ese es el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Marcos 14:12. Evangelio de Marcos
capítulo 14, versículo 12. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, ¿sí? Ahí seguía todavía la ordenanza que Dios había dado, ¿sí? En este caso era la fiesta de la Pascua. Es decir, poquito antes, la Pascua significa pasar, era cuando recordaban que el pueblo de Israel pasó por el desierto durante 40 largos años y pasaron por el desierto. Entonces la Pascua era un recordatorio de aquel tiempo, de cuando el pueblo de Israel pasaba. Y aquí sigue el mismo pueblo de Israel, porque estamos hablando que esta fiesta era precisamente el pueblo de Israel. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Sí? Cito este versículo porque aquí todavía se hacía este sacrificio. Se sacrificaba el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Bueno, esa es en relación a el Nuevo Testamento. Pero ahora, si nosotros vamos a aprender que Cristo es el Cordero, que Cristo es ese Cordero perfecto, ¿sí? No los que se sacrificaban y se ofrecían y tenían que hacerse en determinado ritual y tenían que hacerse cada semana, o tenían que entregarse sin defecto, o tenían que ser de un año. Se fija, eran diferentes características que tenían que hacerse al pie de la letra. Aquí todo cambia, hermano, en Juan 1:29, en los mismos evangelios, pero ahora el evangelio de Juan, capítulo 1. Que es el versículo que está ahí en la entrada. Cordero de Dios. Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Sí? Juan el discípulo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero, ¿sí? En el sentido tal de que Dios había demandado que fuera un cordero, ¿sí? O sea, la Biblia también nos menciona de otro tipo de animales que también se sacrificaban. Pero cuando Dios nos apunta a lo que es el cordero, ¿sí? Y cuando dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí empieza, hermano, el proceso de Cristo, porque Él iba a ser sacrificado, ¿sí? Él iba a ser puesto en una cruz. Él iba a ser clavado, ¿sí? De sus manos y de sus pies, ¿sí? Él iba a derramar su sangre. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo porque Él debía morir. Así como debían morir todos esos animales en el tiempo antiguo y todavía en el tiempo de la Pascua, que se ofrecían estos animalitos. Bueno, Cristo ahora ya no era solamente un cordero común, era el de Dios, Cordero de Dios, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, el tema central en este sermón, hermano, es la palabra cordero. Pero hay un pasaje, ya cuando empezamos a aprender que el cordero
fue inmolado, derramó su sangre en la cruz. Y después, todos sabemos que Él muere un viernes, todos sabemos que Él queda puesto en una tumba toda la tarde del viernes, todos sabemos que Él se quedó en la tumba todo el sábado. Sí, todos lo sabemos, ¿verdad, hermano? ¿O no? Pues se me queda viendo así como que, sí, Cristo estuvo en la tumba, pero Él ya lo había profetizado: al tercer día resucitaré. No lo hizo en el momento que muere. No, Él ya había dicho que tendrían que pasar 3 días. Es decir, viernes, sábado y domingo ya es tercer día. Domingo muy de mañana, Él sale con toda su gloria, con todo su esplendor y con todo su poder, resucitado. Amén. Entonces, ese Cordero de Dios lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y aquí es donde quiero enfocarme más en el mensaje. Libro de Apocalipsis, capítulo 17. Versículo 14. Ahora sí ya todos sabemos quién es el Cordero. Amén. Y entenderemos ahora sí más este versículo. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis, hermano, es un libro que se verá en el futuro. ¿Sí? No es como Ezequiel ya pasó, no es como Mateo, Marcos y Lucas y Juan, ya la Biblia ya está escrita y el mismo libro de Apocalipsis ya está escrito, y lo que dice el libro de Apocalipsis se cumplirá. Todavía no, pero vendrá un tiempo en que se hará. Y hermano, el mismo versículo 14 nos dice con toda la seguridad lo que va a pasar. A ver, dígame qué va a pasar. Según el versículo 14, el Cordero de Dios vencerá. ¿Es en tiempo qué? Futuro. ¿Sí, hermano? ¿Cómo sabemos que es cierto eso? Porque está en la Biblia, y porque la Biblia es verdadera, y porque la Biblia es la bendita palabra de Dios. O sea, hermano, hay gente que no le gusta que le cuenten los finales de las películas. No, a mí no me lo cuentes. No, yo quiero verlo. Es más, hay gente que sí le gusta, que yo pienso que son poquitas, que les gusta que les cuente los finales de las películas, pero no creo, ¿verdad? Esta película es verdadera y aquí está un final verdadero. El Cordero los vencerá. Amén. El Cordero de Dios se da cuenta que viene con C mayúscula, porque es nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, en el libro de Apocalipsis nos habla de guerra espiritual. Si dice que pelearán contra el Cordero, esa es una guerra espiritual. La guerra entre Cristo y Satanás. Y por extensión entre los siervos de Cristo y los siervos de Satanás. ¿Sí? Aunque este conflicto es largo y prolongado, estamos en el capítulo 17, es decir, ya pasó muchos acontecimientos, pero la guerra ya se declaró. ¿Sí?
Cristo y Satanás, por extensión entre los siervos de Cristo y los siervos de Satanás. Aunque este conflicto es largo y prolongado, la victoria de Cristo y su pueblo sobre Satanás y su gente es absolutamente segura y además es eterna, ¿sí? Una victoria eterna y una victoria segura, porque ya lo leímos: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No dice la Biblia intentará vencer, no dice la Biblia quizá podrá vencer, no, dice claramente los vencerá, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que Cristo puede vencer a Satanás? Todos vamos a decir, pues porque es Cristo, porque Él tiene poder. Sí, pero ¿cómo es que Él tiene el poder para vencer a Satanás? Lucas 10, 17. Regresemos ahí a Lucas 10. Diez 17. Mire lo que sucede con los discípulos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, ¿qué dijeron los 70 con gozo? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, que tuvieron experiencias, ¿verdad? De endemoniados. Si eso es lo que dice la Biblia, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero a ver, ¿qué les dijo Jesús? El 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿sí? Como un rayo. Ahora viene algo bien importante en el 17, son palabras de Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, está hablando de demonios, fuerzas de maldad. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así es como Cristo vence a Satanás. Y así es como usted y yo también tenemos el poder y tenemos la autoridad porque Cristo nos la dio ya. ¿Sí? Dice el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, yo imagino que los discípulos llegaron bien contentos, regocijados, porque los demonios se les sujetaban en nombre de Jesús. Pero Jesús les dice, no se regocijen por eso, regocíjense porque sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Entonces, esa es la base, el fundamento de todo cristiano hijo de Dios. A lo mejor usted dice, Pastor Ricky, yo nunca he orado por un endemoniado, pero tengo la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro. Y eso es lo que importa, hermano. Amén. Porque aquí Cristo nos lo está diciendo, ¿sí? Claro que viene entonces, de muchas maneras el diablo trata de engañarnos y de muchas maneras el diablo trata y muchas veces nos engaña. Y muchas veces la gente cae en sus engaños, la gente cae en sus mentiras, porque sabe que una cosa bien de mucha certeza es que el diablo es un mentiroso y siempre lo ha sido. Por lo tanto, ahí viene el engaño muchas veces en mucha gente, ¿sí? Pero entonces Cristo dijo que Él vio caer del cielo. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque nadie puede. Satanás es el líder, pero ni sus demonios pueden contra el Hijo de Dios, el Cordero bendito que dio su vida en la cruz. ¿Cómo entonces el diablo pretende, quiere, intenta ganarle a Cristo? No lo va a hacer. ¿Qué sucedió en el libro de Isaías?
Esto es también un escrito de lo que sucedió con Satanás en el libro de Isaías 14. Vamos a Isaías 14. Está hablando del escarnio contra el rey de Babilonia. De hecho, la palabra Babilonia también la menciona Apocalipsis. Y Babilonia representa, hermano, la sociedad anticristiana. ¿Sí? Así como existirá el anticristo, también será una sociedad anticristiana. Y como la Biblia menciona otro que es el dragón, ese representa el gobierno anticristiano, ¿sí? Donde el líder será el anticristo. Entonces cuando dice pelearán contra el Cordero, está hablando de la sociedad anticristiana, el gobierno anticristiano, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Amén. Eso es lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis. Pero si nos vamos al capítulo 14 de Isaías, versículo 12, hace referencia a Satanás, ¿sí? Cuando se hizo Satanás. Dice el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Porque era un ángel Satanás y sigue siendo un ángel. Oh lucero, le decían lucero por su resplandor que tenía y que sigue teniendo, pero de maldad ahora. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. A ese fue el origen del diablo, ¿sí? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, llegó orgullo, llegó soberbia, ¿sí? En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire cómo dice el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Ahí, hermano, llegó esa caída. O sea, llegó esa de ser un ser que servía a Dios. Él le dio lugar a la soberbia, al orgullo, al querer ser igual a Dios, al tiempo que dijo semejante al Altísimo. Hermano, aquí empezó todo, ¿sí? Y esto, hermano, obviamente fue antes de la creación, antes. Pero dice el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa palabra derribado, hermano, vino a ser cuando él quiso ser igual a Dios. Cuando él quiso ser semejante al Altísimo, hermano, él fue derribado. Y desde entonces que fue derribado, él quiere derribar a la iglesia. Él quiere derribar a los líderes de Dios, al pueblo de Dios, a los que oramos en la mañana, a los que buscamos al Señor. Y el diablo, hermano, sigue queriendo engañar, traicionar, burlarse de mucha gente y lo consigue. Pero Cristo nos menciona en la bendita palabra de Dios que Él lo vio caer desde el tiempo que esta palabra se expresó en el libro de Isaías, hasta los tiempos de los que estamos viviendo nosotros. Y una de sus mentiras es
que Él no existe. Esto lo hemos oído desde hace mucho, ¿verdad? Yo recuerdo desde que estaba en la prepa y hablaba con mis amigos y uno de ellos estaba terco y necio de que el diablo no existía. Es que no existe. Y yo me ponía a pensar y yo decía, ¿qué tanta gente estará así? Ahí el diablo estaba engañando a este joven, dándole la idea de que él no existe. Y eso es lo que el diablo quiere, que la gente crea que no existe. O que la gente crea que sí existe un infierno, pero el infierno es aquí en la tierra. No el que Dios nos dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Y el diablo tiene muchas formas de engañar, hermano. Muchas formas de engañar. O sea, si nosotros nos descuidamos en la palabra de Dios, si nos descuidamos en nuestra relación con el Señor, seremos entonces puntos claves o blancos fáciles para el diablo que nos engañe y no busquemos al Señor. Pero hermano, ¿sabe qué fue lo único que aprendió el diablo en la escuela? Restar y dividir. Y los hijos de Dios hemos aprendido a sumar y multiplicar. Pero él lo único que quiere es dividir y lo único que quiere es restar. ¿Sí? De nuestras vidas las bendiciones, de nuestras vidas las promesas que Dios nos ha dado. Pero vamos todos a fortalecernos con este versículo que dice Romanos 16:20. Romanos 16:20. Aleluya. Dice la palabra. Y el Dios de paz, ¿qué dice, hermano? Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Una vez más, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir, hermano, no hay ninguna chance de que el diablo gane. ¿Sí? No hay manera. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, si nosotros vivimos de acuerdo a sus mandamientos y estamos consagrados a Él, ¿qué nos puede hacer Satanás, hermano? ¿Qué nos puede hacer? Nada, nada, ¿sí? Entonces es una guerra espiritual la que usted y yo vivimos todos los días, ¿sí? Todos los días. Ahora, ahorita les mencioné que esa batalla en Apocalipsis donde dice que el Cordero los vencerá, está hablando, repito, de las naciones de la tierra, se van a unir, ¿sí? Serán lideradas por el anticristo, ¿sí? Todas las naciones de la tierra se unan bajo un líder para luchar contra Cristo, y aun cuando tengan todo el poder militar del mundo entero dispuesto contra él, no prevalecerán ni por un instante. Cristo los destruirá con la espada de su palabra. Amén. Cristo los destruirá con la espada de su palabra y con el resplandor de su venida. Cuando el diablo hace lo peor que puede y cuando Satanás ejerce el máximo poder que posee para luchar contra Cristo y su pueblo, fracasa totalmente. Amén. Él va a fracasar, hermano, y él tendrá su derrota ya escrita en la palabra. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y luego dice la palabra que y los que están con Él son llamados, escogidos. Vamos a regresar al capítulo 17 de Apocalipsis. Los que están con Él, dice,
son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos llamados habemos aquí? ¿Cuántos elegidos habemos aquí? ¿Y cuántos fieles habemos aquí? Los que estamos con el Cordero. Amén. Entonces, hermano, nosotros debemos permanecer ahí, fieles, debemos permanecer ahí en ese llamado que Él nos ha dado, hermano. Debemos permanecer ahí. Y saber que Él ya, en su bendita misericordia y por su poder que es absoluto, Él ha derrotado a Satanás. Él nos ha dado la victoria a nosotros. ¿Sí? Ahorita este es un acontecimiento que va a pasar en el futuro, pero ya la Biblia nos dice que Él va a vencer. ¿Por qué? Porque Él vence desde que el enemigo pensó que lo había derrotado a Cristo cuando Cristo muere en la cruz. El diablo, yo pienso que hizo fiesta sábado, todo el sábado. Pienso que hizo fiesta con sus demonios. Y las fiestas del mundo, ¿cómo son? Hasta el amanecer, ¿no? Las del mundo, obviamente. Donde se emborracha la gente, donde hacen muchas cosas desagradables. Pero imagínense ahí el diablo y sus demonios festejando el sábado, y luego de repente empieza a amanecer el domingo, y el diablo, ándele, que se le vino su derrota. Porque Cristo resucitó en la cruz, resucitó de la tumba. Amén. Y Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado una vida que es abundante. Él nos dio una vida nueva desde que venimos a Cristo. Porque Él muere en la cruz dando su vida. Es decir, que la muerte de Jesús es la vida de la iglesia. Pero la resurrección de Jesús es la vida abundante de la iglesia. Vivimos una vida abundante, hermano. No solamente es una vida común y corriente, que a lo mejor la gente allá afuera va a decir y va a pensar: ¿tú tienes dinero? Sí, sí tengo dinero. ¿Vives feliz? Sí, vivo feliz. No me falta nada, nada me falta. Mi vida me gusta así como la tengo. Bueno, esa es una vida sin chiste. La de nosotros es abundante, hermano. Aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos carros lujosos, pero en Cristo lo tenemos todo. Amén. En Cristo somos más que bendecidos y victoriosos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido y Él vencerá sobre las huestes de maldad. Él vencerá sobre todas las cosas que el diablo intente y planee hacer. Y sabe que, hermano, el diablo no duerme, el diablo no descansa. Así como engaña a la gente que vive lejos de Dios, así también engaña a muchos que están dentro de una iglesia. Pero nosotros tenemos las armas. Amén. ¿Cuáles son esas armas? La oración, la palabra. ¿Qué más? La alabanza. ¿Qué más, hermano? El ayuno. Son las armas que Él nos ha dado. Así es como vencemos. Así es como salimos victoriosos. No teniendo su Biblia que le regalan en un cumpleaños. Le regalaron su Biblia en un cumpleaños y es una Biblia de estudio muy bonita. Pero desde que se la regalaron, usted llegó a su casa y la metió y la guardó. Sí está muy bonita. Pero ¿cómo va a estar ahí guardada si ni siquiera la leo, ni siquiera la tomo en la mañana, un día libre que no trabajo, y me dispongo a leerla y a meditar en su palabra, hermano? ¿Qué es lo que necesitamos hacer como iglesia de Cristo? ¿Sí? Y esta guerra espiritual, hermano, sigue aún en día. Esta guerra espiritual sigue y seguirá. ¿Sí? En el tiempo que el Cordero va a vencer, es el tiempo que Él ya se destinó en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, hermano, es esa
es ese momento en el que todas las cosas se harán nuevas. Y habrá un cielo nuevo y habrá una tierra nueva y viviremos con el Señor para toda la eternidad. Y seremos, hermanos, viviremos con cuerpos glorificados, no estos cuerpos que, obviamente este cuerpo que está aquí de carne y hueso, se va a quedar en la tierra. Pero dice la Biblia que un nuevo cuerpo dentro de nosotros que es glorificado es el que se irá con el Señor para vivir allá por siempre. Y ser, hermanos, y estar deleitándonos en Él todo el tiempo. Y podremos entonces vivir de la manera que Dios quiere, como Él nos creó. Entonces, hermano, no le haga caso, no se deje engañar por Satanás. No nos dejemos engañar. Muchas veces sí fuimos engañados. Muchas veces caímos en sus trampas. Yo ahorita le podría dar una lista de las trampas que el diablo tiene y usa, pero usted sabe cuáles son. Desde el momento que caemos en pecado ya fue una trampa y que yo no pude vencer, que yo no pude mantenerme como un verdadero cristiano y caí. Entonces, hermano, no podemos nosotros descuidar ese momento de santidad con Dios, ese momento de consagración con Dios. No podemos nosotros descuidarnos de la oración. No podemos descuidarnos de la lectura de la palabra, del ayuno, de la alabanza, de lo que Él me ha dicho a mí, que es lo que a mí me va a fortalecer, que es lo que a mí me va a hacer fuerte ante las acechanzas del diablo. Porque hay un versículo en la Biblia que dice las maquinaciones de Satanás. ¿Sí? A ver si me lo buscas, Isra, donde viene la palabra maquinaciones en la concordancia. Está hablando de trampas, está hablando de cosas que el diablo usa para que la iglesia de Cristo caiga. ¿Sí? Maquinaciones. Si lo encuentran, lo ponen por favor en la pantalla. Cuando yo leí este versículo, hermano, mire, ahí está. Bueno, este es un salmo. Bueno, si no me equivoco, hay otro versículo en el Nuevo Testamento. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Hay un versículo donde menciona directamente que son de Satanás. Ahí está, mire, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. ¿A qué le suena esa palabra maquinaciones? A ver, dígame usted, ¿a qué le suena? ¿Mande? Trampas. Bueno, pero en sí la palabra máquina es como un motor, ¿no? Es como una máquina. La máquina que hace funcionar un carro, la máquina que hace funcionar cosas que se mueven. Bueno, cuando yo leí este versículo en la Biblia en inglés, la palabra maquinaciones dice devices, device. Y si usted sabe, la palabra device quiere decir dispositivo. ¿Y qué son los dispositivos? Nadie quiere decir la palabra celular. No diga la palabra celular. ¿Un dispositivo es un celular? Dígalo fuerte. ¿Sí? ¿Cuántos pensaríamos entonces que el diablo usa los celulares para engañar? Porque son dispositivos. ¿Sí? Ahora, no me malinterprete y vaya a decir, el pastor Ricky ya quiere que quebremos el celular y que… No.
Desde el momento que dice dispositivo o devices en inglés, le estoy diciendo la palabra maquinación. Todo lo que nos envuelva, todo lo que nos atrape, ¿sí? Es más, hasta el noviazgo de un jovencito, si es atrapado, en el sentido de que no, o sea, ya no le da el lugar que Dios debe darle, sino le da más al noviazgo, ya se quedó atrapado, ¿sí? Y muchas de las veces nosotros caemos en esas trampas o en esos dispositivos, aunque no sea celular, puede ser la computadora, puede ser una televisión, puede ser un carro, puede ser dispositivos de diferentes formas y tamaños. Bueno, el diablo es especialista en estas maquinaciones y en atrapar la atención de la gente, y que entonces cuando el diablo los tienta, cuando el diablo los incita a pecar, hermano, porque el diablo nos incita a pecar. Y entonces cuando caemos en el pecado, después el diablo primero nos incitó y luego después se burla de nosotros. Así es el diablo. Quiso que pecáramos y ya cuando pecamos se burla: eres un pecador. El diablo es un mentiroso, hermano. El diablo no tiene manera de que si Cristo vive dentro de nosotros nos pueda ganar, nos pueda hacer caer, nos pueda tentar, y en el sentido de que ya, si yo estoy orando al Señor, si yo estoy preparado, Él no me va a poder hacer nada, porque yo me he mantenido firme en mis convicciones con el Señor. Por eso esa palabra que dice no ignoramos sus maquinaciones, son esas trampas que Él usa, ¿sí? Y entonces a mí me llamó tanto la atención la palabra device, y en español dispositivo, y aquí en la versión Reina Valera maquinación, ¿sí? Yo no sé si alguien tenga otra versión. Es más, la Biblia ahí, Emanuel, tiene otras versiones. Si puedes checar cómo cambiaría esa palabra maquinación en otras versiones, a ver cómo es que dice, o alguien de aquí tiene alguna otra versión, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Ahí está. Fíjese, esa es la manera de su astucia. Es como cuando un malvado allá en el mundo maquina cosas malas, ¿verdad que sí? Y incluso, es más, el mismo Hitler, hermano, que fue un enviado de Satanás completamente, maquinó tantas cosas feas, ¿sí? Hermano Pascual. Ujú. Así es. Dice el hermano, son pretensiones o ideas que el diablo tiene para destruir. O sea, el único objetivo del diablo es destruir, hermano. Es engañar. Es que la gente quede totalmente engañada, y más un hijo de Dios, porque a los del mundo, pues, ¿cómo los engaña si son de Él? No, a nosotros nos quiere engañar. ¿No encontraste, Manuel? Otra versión. Ahí está. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Amén. Eso lo entendemos también, artimañas. Ideas malvadas. Es otra versión. ¿Otra? Sí.
Ándele, pues ahí está lo que decía del español. Tiene tanta variedad del español. Complot, conjuración, conspiración, intriga, maniobra, manejo, enredo, acechanza. Todo eso quiere el diablo hacernos, hermano. ¿Sí? Pero por eso el versículo dice, no ignoramos. ¿Sí? La iglesia de Cristo no debe ignorar esas maquinaciones. El pueblo de afuera sí lo ignora, pero usted que es un hijo y una hija de Dios no lo vamos a ignorar, hermano. Y por eso necesitamos levantarnos como guerreros, necesitamos levantarnos como fieles cristianos que usan la palabra de verdad y la viven, y la predican y la viven. Hermano, vendrá esa victoria que Él nos ha dado. Amén. Sí, entonces, hermano, pues ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón, que estos últimos tiempos necesitamos levantarnos. Amén. Porque el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Póngase de pie y vamos a levantar nuestras manos sabiendo que